Buen día. Qué tan juiciosos esos estudiantes, se quedaron paraditos esperando. Qué bueno, un aplauso a todos los. Qué bien, ya aprendieron. Que no se sientan hasta que el profesor dice que se sientan. Qué bueno. ¿Y ya saludó a su vecino? ¿Sí? ¿Al otro también? ¿Y a la otra? ¿Y al que está adelante y atrás? ¿Y le dio una sonrisita? Ah, qué bueno. Le faltó una cosita, preguntarle el nombre a quien no conoce. Gane amigos. El Señor dice: el que quiera tener amigos, pues busque amigos. Tiene que mostrarse amigable. Padre, yo te doy gracias por este pueblo tan lindo que ha venido hoy a buscarte. Siempre tú estás con los brazos abiertos, esperando a tus hijos. Es más, tú nos andas buscando por todo lado, atrayéndonos de alguna manera. Te las ingenias para que nos acerquemos a ti, porque separados de ti estamos perdidos, no hay nada que hacer. Gracias por darnos el honor de acercarnos a ti. Gracias por esta mañana hermosa que nos has regalado, que nunca había existido ni jamás volverá a existir, pero aquí estás con nosotros para enseñarnos, para mostrarnos tu amor y es más, para conducirnos hacia ti. Mira a tus hijos, cada uno tiene su lucha, su situación que le abate, cada uno tiene sus dudas, sus temores, sus necesidades. Te pido que en esta mañana tu gracia les alcance y que la palabra sea revelada a su espíritu y que la revelación de la palabra lo lleve a decisiones correctas, decisiones que tengan que ver contigo, y que la fe hoy crezca de tal manera que puedan ver y percibir o recibir los milagros que tú tienes para cada uno. En tus manos entrego este tiempo y entrego mi vida y me cubro con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, tome su lugar, por favor. Qué bueno compartir esta mañana con ustedes, de verdad que me alegra mucho. Voy a tratar de ser muy concreto en lo que voy a compartir, y porque usted vino a una cosa muy concreta, vino a buscar a Dios, ¿cierto? Y espera que Dios le hable, ¿o no? ¿No? Bueno, Dios siempre está hablando, lo que pasa es que uno no siempre escucha. ¿Sabe que una de las cosas que afectó tanto a la nación de Israel fue la incredulidad? La incredulidad, a pesar de que veían tantos milagros y veían cómo Dios intervenía, ellos luchaban con eso, les costaba, pasaba una situación adversa y dudaban de todo. Y eso la gran mayoría los llevó a fracasar en el desierto. Y así ha sido toda la historia de la humanidad. Muchos profetas aún dudaron. Los discípulos no fueron la excepción, los discípulos también lucharon con la incredulidad. Es algo que acompaña al ser humano constantemente. Estamos entre la fe y la duda, entre el creer y el no creer. Y la iglesia de hoy no es la excepción. Seguimos luchando, aún viniendo aquí, batallamos con un mar de dudas. Mire, por las redes sociales y los medios, que si le bajas un poquito, no sé si es el retorno que está muy fuerte, la mayoría de redes sociales, una cantidad de mensajes de mentiras. Hay mentiras por todo lado y se ha creado una cultura de mentiras. Y debido a tantos mensajes que hay en las redes sociales y como es el mundo en que nos movemos, hay un gran número de personas perdido en ese bosque de mentiras, de duda, generan mucha duda. Aún cristianos de años todavía luchan con muchas cosas, de una verdad
y encuentra una cantidad de mentiras, entonces no sabe a quién creer y qué creer. Cree una cosa pero la otra no. Y esa es la batalla que tenemos a diario. Y la verdad que el Señor Jesús dijo que había que perseverar en medio de ello, y ese será salvo el que persevere, superar el bosque de mentiras donde nos perdemos. Y esas dudas nos invaden, que cuando hay una dificultad, podemos estar bien ahora aquí en la iglesia en un momento especial, pero sales y te encuentras con un problema, con una dificultad, o se revive una situación anterior. Yo creí que el Señor me había ayudado, yo creí que me había sanado, yo pensé, ahí mismo viene la duda. Y es un poco complejo. La complejidad de lo que nos invade es terrible, la duda. Y para ello yo quiero invitarle a que veamos una historia, y la he llamado el rescate de dos discípulos. El rescate de dos discípulos. ¿Alguien aquí es discípulo del Señor? A ver, ¿alguien es discípulo del Señor? En este caminar nos perdemos fácilmente en el bosque de dudas que hay en este mundo. Muy fácil. Y hay el rescate de dos discípulos que estaban perdidos en medio de las dudas. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, voy a leer la versión Dios habla hoy. Voy a leer todos estos versículos de una historia, porque es el detalle de unos discípulos que, aún conociendo a Jesús, teniendo muchas vivencias, aún estando con Jesús, dudaron. Y quizás sea el reflejo de nuestra propia vida después de conocer a Jesús, o de ver tantas cosas que evidencian la intervención de Dios, seguimos dudando. Y voy a ir leyendo y le voy a llamar la atención en algunas frases o en algunas palabras para que usted las observe. Empiezo con el versículo 13 de Lucas 24. Aquel mismo día, cuando habla de aquel mismo día, se refiere el día domingo, cuando Jesús había resucitado. Le había aparecido a María y a las otras dos mujeres, también Pedro, que había tenido una experiencia con Jesús, y Juan. Jesús les había aparecido más tarde, les había citado más tarde que se iba a reunir con ellos. Le mandó una razón con María. Dos de los discípulos, escuche, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, como de aquí a Palmira. Pero no era un pueblo, era una pequeña vereda, era un caserío en el campo. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, diga conmigo, empezó a caminar con ellos. ¿Con quién? ¿O con quiénes? ¿Con qué discípulos? Tal vez no sepa los nombres, pero con unos que dudaban. Diga, con unos que dudaban. Y dígale a su vecino, así como tú. Pero Jesús caminaba con ellos. Eso es interesante. Versículo 16. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta quién era. Escuche eso. Algo les impedía ver, entender quién era Jesús. A ese algo lo vamos a identificar más tarde. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Jesús veía el semblante, escuchó la conversación, preocupación. La versión del 60 dice discusión. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Es decir, es el único que no conoce las noticias. ¿En qué mundo estás? La gran noticia mundial, ¿tú no estás enterado? Versículo 19. Él respondió: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y
como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Luego hace un comentario: nosotros teníamos la esperanza, escuche, teníamos la esperanza. ¿Qué significa que había pasado con la esperanza? Se había perdido la esperanza. Mire la condición de dos discípulos, de que había de liberar la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. La esperanza se había perdido. Versículo 22, aquí hay una pequeña lucecita de esperanza. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros, mire el término, nos asustaron, nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Aquí hay como una esperanza. ¿Qué van a decir? Si uno no tiene el resto del texto, ¿qué van a decir? Pero unas mujeres nos asustaron. Aquí hay algo. Pero pasa al versículo siguiente y dice: y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les ha aparecido y les han dicho que Jesús vive. Perciba el lenguaje. ¿Es un lenguaje de fe o un lenguaje de dudas? De dudas. Pero unas mujeres nos asustaron, que vieron el sepulcro y no encontraron a Jesús. Se vinieron a casa y dijeron que un ángel les había hablado. O sea, no creyeron el cuento. Luego dice el versículo 24: algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero Jesús no lo vieron. ¿Sí nota el lenguaje? No lo vieron. Ellos están afirmando que es mentira, que no, Jesús no vive, que no existe esta tal resurrección. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de compasión, de comprensión, no compasión, comprensión o de entendimiento son ustedes, y qué lentos para creer. Escuche eso, qué lentos para creer. Es decir, que el creer tiene velocidades. Hay personas que creen de una vez apenas la escuchan. Hay otras personas que creen cuando se les repite. Hay personas que creen solo cuando se les explica. Hay otras personas que aún explicándoles no creen. Hay otros que tienen que pasarle cosas terribles para poder creer. Estos eran lentos para creer. Pregúntele a su vecino: ¿qué tan rápido eres para creer? Pregúntele en serio. Porque a veces se predica aquí y la persona se pone a darle vueltas a la cosa. ¿Qué tan rápido eres para creer? Jesús dice: qué lentos son ustedes para creer lo que dijeron los profetas, es decir, la palabra. Sigue el versículo 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. ¿Qué se puso a hacer Jesús? A explicar la palabra. Eso es muy importante. Comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. O sea, tomaron un buen rato en el camino. Eran 11 kilómetros caminando. ¿Cuánto gasta uno caminando en 11 kilómetros de aquí a Palmira? 1 hora, 2 horas, no sé. Bueno, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba a seguir adelante. Se hizo el loco. ¿Qué quería Jesús? ¿Realmente quería irse o quería quedarse? Es como los circos esos que aparecen por ahí. Última función, este domingo. Y al otro domingo aparecen y todavía siguen, a 2-3 meses siguen. No se quieren ir y se están despidiendo. Jesús se quería ir. Bueno, muchachos, hasta luego. Y bueno, otro abracito allí y otra vez abracito. Y recuerden lo que dijo Moisés. Y recuerden lo que dijo Elías. Y esa magadera como que se iba a ir. Él quería decirles algo. Entonces, mire lo que pasa con esa insinuación de Jesús. Él se hizo como que iba a seguir adelante. Versículo 29. Pero ellos lo obligaron a quedarse. ¿Qué hicieron ellos?
Dígale a su vecino: tienes que obligar a Jesús a que se quede. Dígale: obliga a Jesús a que se quede, porque Él quiere quedarse. Y le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entonces, así tan obligado, entró y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era eso del pan y la mesa? ¿Era una simple comida o era algo especial? Era la cena tan particular. No solamente comieron, sino que hicieron la cena del Señor, que es diferente a cenar común y corriente. Entonces partió el pan y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? Cuando Él les dio pan, se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Antes no lo reconocían, porque algo les impedía. Pero Él desapareció. Y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando venía hablando en el camino y nos explicaba las escrituras? Algo estaba pasando mientras escuchaban la palabra. Hágame un favor, ayúdele a su vecino, que esto es muy importante. Cuando tú escuchas la palabra, hay algo que arde en tu corazón. Dígale: cuando escuchas la palabra, hay algo que debe arder en tu corazón. Si no arde en tu corazón, creo que hay un gran problema. Entonces, sin esperar más, escuche, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. ¿Para dónde es que iban ellos? Y cuando se le abrieron los ojos, se devolvieron. Preste la atención, que es muy importante. Y se encontraron reunidos con los 11 apóstoles y sus compañeros. Se volvieron a reunir de donde habían salido. Versículo 34. Y les dijeron: de veras ha resucitado. Los discípulos dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. O sea, a Simón tuvo un encuentro personal con Jesús después de resurrección. Cuando él fue al sepulcro, no lo encontró, pero parece que en el transcurso de la mañana Jesús se le apareció a Simón, y Simón estaba contándole a ellos, y ellos dicen: de verdad resucitó, no solo a María, sino también a Simón. Y ahora se le aparece a estos dos, y estos dos entonces, versículo 35, ellos dos le contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Solamente voy a mencionar unos detalles aquí, no voy a profundizar mucho porque la lectura es muy clara, por eso lo leí así, comentando, hablando, que usted vaya cogiendo detalles. Los discípulos, todos los discípulos, los 11, porque recuerden que Judas ya había muerto, los 11 se habían reunido, estaban reunidos en el aposento alto. Esa mañana, la de resurrección, María y las 3 Marías salieron, y el mensaje de María Magdalena, que fue la que le encomendó Jesús: ve y dile a mis hijos, a mis discípulos, que nos vamos a reunir más tarde. Cuéntale la noticia que me has visto. Ellas fueron y contaron a los discípulos, y Pedro y Juan salieron corriendo a ver el sepulcro. Luego regresan, estaban los 11 y dicen: no está, entonces ha resucitado. Pero ellos estaban en una lucha tremenda, si será verdad. ¿Por qué luchaban tanto en creer? Noten la palabra que dice Cleofás: ¿eres tú el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de la noticia? Todo mundo habla de esto. ¿Y qué hablaban? Unos hablaban una cosa, otros hablaban otra. Recuerde que esa mañana los soldados fueron en la madrugadita, en la mañanita,
fueron ante el Sanedrín judío, contaron lo que había pasado y los sacerdotes le pagaron dinero a ellos para que dijeran: los discípulos entraron de noche mientras dormíamos y se robaron el cuerpo. Así que esa noticia corría por todo lado, por todas las redes sociales de la época. Yo no sé cómo serían las redes sociales, las bocas chismosas por todo lado, diciendo: los discípulos se robaron el cuerpo, los discípulos se robaron el cuerpo. Entonces, una mezcla de noticias, y los discípulos que por la mañana miraron el WhatsApp y empezaron a ver las noticias, vieron en YouTube también las noticias, los discípulos pusieron una imagen allá, Pedro robándose el cuerpo, así escapando. Entonces ellos, así que ellos todos se veían sospechosos. Algún discípulo se robó el cuerpo. La duda llegó. Trate de ubicarse en ese papel. Las mujeres cuentan, ellos no le creen a las mujeres, y que un ángel les apareció, porque no lo vieron, ya piensan que resucitó. Y Pedro sale también, el bocón de Pedro sale diciendo que porque no lo vio, resucitó. Así que estos dos discípulos, uno se llamaba Cleofás, yo no sé si el otro se llamaría Tomás, no sé, no dice el nombre. Lo cierto es que ellos estaban en una incertidumbre, en una confusión, en un desánimo, y decidieron hacer algo. Yo no soporto, vámonos. Esto es un fraude. Perdimos el maestro y se perdió toda esperanza, vámonos. ¿A dónde se fueron? Dice que se fueron a Emaús. ¿Qué era Emaús? Emaús era una pequeña vereda, dice una aldea, un caserío pequeñito. Era en el campo, donde había una fuente de agua, posiblemente unos termales. Era una manera de escape. Mire por ejemplo que dice Marcos, colócame Marcos capítulo 16. ¿Qué versículo es? El 12. Mire cómo dice. Marcos no narra esa historia, porque Marcos no se está enfocando en esos detalles como se enfoca Lucas. Y mire cómo dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos, los que está hablando Lucas, que iban de camino yendo ¿a dónde? Al campo. ¿Qué era eso, mi querido? Cuando la duda invade a una persona en el camino de la fe, al no tener claro el camino, decide huir. Ellos se apartan del grupo, se apartan de la iglesia. Esa era la iglesia, hasta ahí esa era la iglesia, eran los 12, era la iglesia, y después se convierte en 120, esa era la iglesia. Entonces se apartan de la fe y deciden coger otro camino, camino a Emaús, camino al mundo, camino a un escape de su vida. Se apartó del grupo de paz, se apartó del llamado. Se apartaron dos discípulos, escuche, dos discípulos que estaban tan cerca de Jesús, les invadió la duda y decidieron huir, derrotados, frustrados, perdieron la esperanza y se fueron. Pero Jesús no está dispuesto a perder ningún discípulo. Jesús no está dispuesto a perder a un hijo, a una hija que lo invade la duda, la confusión. No, porque Él nos ama a todos. Aunque ellos huyeron, ellos se fueron. Jesús dice que apareció en el camino. ¿Qué camino? El camino a Emaús, el camino de la derrota, el camino de la duda, de la incredulidad, el camino que quizás nunca tendría retorno. Si ellos seguían el camino y Jesús no aparecía, tal vez ellos nunca regresarían, porque se quedarían en ese monte por allá, en ese bosque se quedarían y nunca regresarían, porque la cita era en Jerusalén. Allí era donde iba a llegar el Espíritu Santo, allí era donde se iba a iniciar la iglesia. Estos dos se estaban perdiendo, se estaban apartando después de haber estado con Jesús. Y Jesús aparece en el camino, caminando con ellos. Escuche esa palabra que cuando leí, uy Señor, gracias. Cuando
tú y yo nos equivocamos, nos desviamos, cogemos un camino malo de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de crítica, de murmuración, un camino malo. Jesús de todas maneras camina contigo y camina conmigo, aunque estamos equivocados, aunque estamos invadidos de la duda. Jesús camina, no te deja solo, está allí, aún en el bar donde llegaste allá, en aquel prostíbulo, Jesús está allí, caminando contigo, insinuándote de alguna manera que vuelvas. Ese es el plan de rescate de Jesús. La pregunta que uno se hace es, bueno, cuando se acerca Jesús a ellos, ¿por qué no lo conocen? ¿Era una trampa de él? ¿Jesús se quiso ocultar de ellos de alguna manera? No se quiso ocultar. Es un detalle. La incredulidad cierra el entendimiento, los ojos espirituales. Cuando una persona tiene duda, no va a entender la Biblia. Cuando una persona está lleno de dudas, puede estar el mismo Jesús predicando en la celebración y no lo va a entender, se va a distraer, va a entender otra cosa. Ellos no podían ver quién era Jesús, porque la incredulidad ciega la visión espiritual. La incredulidad ciega el entendimiento espiritual, y ellos no podían ver porque no comprendían lo otro. Dice Jesús, ustedes son tardos de entendimiento. ¿Por qué eran tardos de entendimiento? Por la incredulidad. ¿Está escuchando? La incredulidad, entre más una persona duda, menos entiende. ¿Por qué los fariseos no podían entender? Dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham y somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, me escucharían y harían lo que yo les digo, y sabrían quién soy yo. La incredulidad. Los discípulos habían sido invadidos. Por eso te encuentras con algunas cosas que no entiendes, y como no las entiendes, no las crees, y como no las crees, no caminas, no obedeces o no acudes, porque te invadió la incredulidad, la duda. Eso le estaba pasando a nuestros amigos. Pero hay un detalle. Bueno, si Jesús, ¿por qué no les ayudó como ayudó en otra ocasión a Tomás y a otros? Les dijo, miren mis manos, miren el costado. Era fácil. Y yo creo que de una vez lo sacaba del asunto. Miren muchachos, yo soy de una vez, mucho gusto. Hola muchachos, ¿por qué no hizo eso? Era fácil y no les hubiera dejado dar tanta vuelta. ¿Por qué no lo hizo Jesús? Para mí la revelación que Dios me dio es esta. Ya ellos venían invadidos por la incredulidad. Ya lo que ellos querían era señales físicas, tangibles, pruebas. Y ya Dios les había dado pruebas. ¿Qué pruebas? Uno, la escritura, la Biblia, las profecías. Jesús dijo, se está cumpliendo. Ellos se olvidaron de ello. Dos, el mensaje que le mandó a través de María. Ha resucitado. Esa era otra señal y ellos la rechazaron. Las personas que camina un discípulo con Jesús no necesita pruebas, solamente escuchar y creer ya lo que le dijeron, lo que dice la palabra, punto. La otra cosa es que fue Pedro y Juan. Ellos creyeron, porque dice el texto que Pedro creyó, luego entró Juan y también creyó, y salieron corriendo. Pedro era el líder y le dice, muchachos, resucitó tal cual dice la escritura, ya no está. Pero ellos, ¿qué requerían? Ver. Ya no creían ni lo de la Biblia, ni lo de las mujeres, ni lo de Pedro. Ahora, ¿qué estaban creyendo más? Lo de las redes sociales de Jerusalén. Los discípulos se lo robaron, el mensaje de los soldados.
Y hay muchos, no, mire, yo fui a encuentro, yo hice esto y lo otro, ¿verdad? Pero hay una cosa que yo no sé. Yo escuché lo que dice el San YouTuber. El San YouTuber dice, es que eso es pura manipulación de los pastores, que la religión, eso es un negocio. Y le invade una cantidad de cosas, ya no sabe qué creer. Los discípulos llegaron como a ser los griegos. ¿Qué decían los griegos? Dice Jesús, los griegos buscan señales y no se les va a dar señales. Es una demostración. ¿Cómo era la demostración? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Haz otro milagro, Mesías, y te creemos. Esa es una provocación y es una tentación. Lo que los discípulos, la incredulidad de uno, lo puede llevar a tentar a Jesús. Bueno, si, como dijo alguien, si es verdad, es que yo no sé si realmente Dios existe, porque es que hay tanta cosa. Unos dicen una cosa, otros dicen, le invadió la incredulidad. Entonces, ¿qué persona dice? No, dijo un incrédulo, un ateo, y ya llegó a ese extremo y dice, bueno, sí de verdad, sí verdad, Dios es real y está conmigo, que me quite la vida ahora, que me quite la vida. Dios no va a hacer eso. Una señora le dice a esta persona que estaba diciendo que le quitara la vida, le dice, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2, uno de 8 y otro de 5. Si uno de sus hijos le dice, le entrega un cuchillo, papi, máteme, ¿usted lo haría? Pero ¿cómo se le ocurre? Es mi hijo. Bueno, Dios tampoco lo haría, porque es su hijo. Solo tienes que creer. Estos 2 discípulos ya les había invadido una incredulidad como los fariseos, como los griegos, y no necesitaban una demostración, porque esa demostración era producto, o esa solicitud era producto de, o más bien era una tentación, una provocación a Jesús. Así que Jesús no entra en ese juego. Jesús no les muestra eso. Jesús hace cosas muy sutiles, es decir, habla con ellos, les insinúa cosas, les hace preguntas, hace la magia que se va a ir. Jesús, de una manera fácil, hace detalles, y aquí es donde quiero que nos centremos. Él se acerca en el camino que están andando, camina con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Hace un acercamiento para que ellos perciban algo. ¿Cómo comienza? Con las Escrituras. Y aquí es donde vamos a decirle 3 cositas. ¿Cómo es el rescate de Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús para rescatarlos a ellos? Él hace unas actividades sencillas, sutiles, que ellos caigan en la cuenta, para provocarlos a que ellos tomen decisiones. Porque si Jesús les muestra todo así de una vez, lo que pasa es que ellos no están saliendo de sí la fe por creer, sino obligados aún por una demostración. Hay gente que quiere ver es una demostración científica. Sí, ya creo. No, Jesús dice que bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que Él hace algo sutil para que ellos caigan en la cuenta. Pero ellos tenían que hacer 3 cosas. Y vamos a ver las 3 cosas para que se le abrieran los ojos. Las 3 cosas que era el rescate de ellos. Ellos iban perdidos. Ahora vamos a ver las 3 cosas. Y es muy concreto, muy sencillo. Las 3 decisiones que debían de tomar. ¿Cuáles son? La primera, tenían que creer en su palabra. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es que ustedes no creen lo que dicen los profetas. Y luego dice que empezando desde Moisés, por los profetas les explicó las Escrituras.
¿Cuál era la intención de Jesús? No era una demostración de su resurrección, sino era que acudieran a la palabra y que creyeran en la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La incredulidad se derriba con la palabra. Cuando tomas la palabra, la crees, la incredulidad se va. No necesitas demostración. Hágame un favor, dígale a su vecino: tú no necesitas demostración física para creer en Dios. Dígale: necesitas creer la palabra. Es suficiente. Mire lo que hace Jesús. No le muestra las manos, le muestra la palabra. Y eso es lo que tenemos que. No necesitas milagro. Hay gente que anda buscando milagros para creer. Y le voy a decir, es ofensivo para Dios. Es ofensivo. Y mucha gente anda buscando eso para poder creer. Tienes que creer la palabra. Jesús les había dicho: yo voy a resucitar al tercer día, tal cual dicen los profetas. Ellos no creyeron. Y por eso la incredulidad los invadió. El venir a la iglesia no te es suficiente. El aplaudir, el cantar o hacer oraciones no es lo que garantiza que tú estás conectado con Dios. Tienes que tomar la palabra, ver la palabra como verdad. Mejor dicho, como la única verdad. Porque el mundo está lleno de mentiras. Las redes sociales, los medios son puras mentiras. Es negocio para conseguir seguidores o dinero. Pero la palabra es la verdad. Jesús dijo: mi palabra es la verdad. Y tienes que creer la palabra, tomarla como la verdad y seguir esa verdad. Y la incredulidad empieza a huir. ¿Estamos? Ahí empieza a sanar la ceguera espiritual. La segunda cosa que hace, que Jesús los provoca, es el amague de que se iba, que no se iba. Y eso lo llamo: obliga a Jesús a quedarse. Cree la palabra. La segunda cosa, obliga a Jesús a quedarse. ¿Cómo obliga uno a Jesús a quedarse? Miremos otros ejemplos. Jacob tenía un gran problema con su suegro, con su hermano y con un problema familiar que no sabía cómo manejarlo. Y se veía lejos de Dios. Él entonces toma una decisión. Agarra un ángel. No entendemos si eso fue literal o cómo fue. Pero él agarra un ángel y no lo suelta, según la escritura. Y a tal punto que amanecía, él dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel dijo esto: realmente has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, como que obligó a Dios a que lo bendijera. Eso se puede decir que es un acto de fe. Se metió con Dios y dijo: no me voy de aquí hasta que me bendigas. Obligó a Dios a que lo bendijera. Otra persona que obligó a Jesús a quedarse, la mujer del flujo de sangre. Jesús iba camino a la casa de un hombre que tenía a su hija enferma, o que estaba muriendo. Y esta mujer llegó y tocó a Jesús, dice, con fe, y Jesús se detuvo. Jesús se queda. Hizo que Jesús se quedara. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero ya lo hizo detener. Que incomodó al otro hombre hasta que se murió la hija y todo lo que pasó, ya conocen la historia. Pero esta mujer obligó a Jesús a quedarse. Otra mujer que obligó a Jesús, digamos un hombre para que hagamos el equilibrio. El ciego Bartimeo. Jesús iba pasando y un ciego se pone a gritar: Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y la gente: ¡ay, cállate! ¡Sabulla! No nos dejas escuchar. Y Jesús, cuando escuchó, se detiene. Jesús se detuvo. Obligó a Jesús a que se detuviera. O sea que sí se puede obligar a Jesús a quedarse. Ahora estos discípulos dice que lo obligaron. Esa obligación no era la mala, algo pasó, porque Jesús hacía como que se iba y que no se iba, insinuándoles: yo quiero estar en lo que necesitan, es que yo me quede. Y ellos como que la pillaron:
como que entendieron en esa insinuación a Jesús. Sí, quédate, y ven por favor. Ese obligarse es como algo que nace del corazón, y Jesús no puede resistir un corazón contrito y humillado. Él quiere ese corazón. Esa es la manera de obligar a Jesús. Es como cuando un hijo, sobre todo las niñas que son tan tiernas, le hacen caritas a papá y le dice: ay, sí, papi, sí. Y uno se desploma ante esa ternura, y lo obligan a uno a hacer lo que uno no quería hacer. ¿Cierto? ¿Cuánto le ha pasado así? ¿Cuánto papá le ha pasado así? Sí, eso lo hacen. Ese es como lo que Jesús le enternece. Entonces llega Jesús y se queda allí. Y un momento, ¿qué es que tú obligues a Jesús a quedarte? Es que en el momento de tu dificultad, de tu angustia, de tus problemas, saques un tiempo, te arrodilles y digas: Señor, no quiero avanzar más, te necesito, me siento mal, no puedo seguir así. Que tomes una madrugada y te levantes: Señor, te entrego este tiempo, quiero contigo, deseo contigo, ayúdame, estoy mal. Tomes un tiempo de ayuno: Señor, yo te necesito, quiero estar contigo, estoy mal, no vivo bien, tengo un mar de dudas, ayúdame, Señor. Y Jesús, ¿qué hace? Jesús se detiene y va por ti. La última cosa que aparece allí, ¿qué fue lo que hicieron? Una cena. Entonces es cenar con Jesús. ¿Qué es cenar? Es tener un momento íntimo, especial con Jesús. Allá en en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La cena es el momento más íntimo, más especial que tenía un judío en compartir con personas amadas. Y Jesús compartió con sus discípulos antes de ir a la cruz esa cena. Y ahí fue donde abrió su corazón y les contó todo. Fue allí donde Juan se recostó al pecho de Jesús, porque era un momento muy especial. Fue allí donde Pedro dijo: Señor, yo estoy dispuesto a lo que sea, hasta ir a la cruz contigo. No lo dijo por decirlo, la verdad lo decía de corazón, solo que era un hombre débil, como usted y como yo. Pero la cena es un momento especial, es cuando tú haces un alto de todas tus cosas y dedicas ese tiempo para estar con Jesús. Cuando lees la palabra, cuando crees la palabra, cuando haces detener a Jesús con un acto de fe y tienes intimidad, cercanía con Jesús, la incredulidad se va. ¿Qué pasó? Ellos se le abrieron los ojos. ¿Qué fue que se abrieron los ojos? La ceguera espiritual era por la incredulidad. Entonces vieron y creyeron. ¿Qué estaban haciendo cuando no entendían por la incredulidad? Estaban huyendo, se estaban apartando. Cuando ellos reciben la visión, ya Jesús no era necesario. Jesús se va, porque la misión de Jesús era el rescate de la fe de ellos, que volvieran al camino. Ellos entonces dan media vuelta y deciden regresar a Jerusalén. Y observen que cuando llega a Jerusalén, los discípulos están contando, creemos, estaban, ¿cuántos habían allí reunidos? No, 9, porque habían 2 por fuera. Y ellos están, mire, ellos eran los únicos que se habían salido, se escaparon por la duda, se habían apartado del grupo de paz, se habían apartado de la iglesia, se habían apartado del ministerio, por la duda, por lo que había en el mundo. Pero Jesús va al rescate y les activa a través de la palabra, de un momento especial, de una decisión con Él y una cena privada, una cena a solas. Cuando ellos comen el pan, ¿por qué la cena fue el moño? Porque el pan representa a Jesús mismo. Porque Él dice: el que comiere de este pan no tendrá hambre. El pan era Jesús. Y es la revelación de la cena, es la revelación de la crucifixión, la resurrección y la segunda venida de Jesús. Quiero finalizar diciéndole: a usted y a mí todo el tiempo nos invade la duda.
cada vez que tú escuchas gente incrédula decirte cosas, te siembra duda. Y aunque vienes a la iglesia, pero durante toda la semana no escuchas la palabra y no tienes tiempo con Jesús, el resultado de eso es que terminas alejándote, como los 2 discípulos, te apartas. ¿Ha visto gente que después de estar aquí, aún siendo líderes, se apartan? Si estos 2 discípulos tan cercanos se apartaron, es porque la duda nos aleja de Dios. Por eso debes de cuidar todos los días de leer la palabra, todos los días de buscar ese tiempo con Jesús, tu devocional, una intimidad con Dios. Y ten en cuenta la cena. La cena es el compartir ese momento entendiendo y recordando lo que Jesús hizo en la cruz, su sangre derramada, el morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Por eso, cuando mantenemos en esa dinámica, es una persona que siempre tendrá los ojos abiertos y percibirá dónde anda Jesús. Mientras tengas una gran dosis de incredulidad, no verás lo que Jesús está haciendo. Estarán las bendiciones delante y no las vas a ver. El Señor te pondrá letreros y no los verás. Pero si estás conectado con Él, si permaneces con la palabra y buscas la intimidad con el Señor, percibirás toda señal. El Señor dice que los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo les guía, les muestra, les revela. Dios, Jesús no revela a un incrédulo, Jesús le revela a las personas de fe. Jesús no le revela nada a los incrédulos, Jesús le revela a la gente de fe. Y si aquí hay gente de fe, tenga la certeza que Dios le revela y le mostrará cosas grandes y ocultas que no veías. Colócate en pie, por favor. Diga conmigo: Señor, yo decido creer tu palabra. No creeré lo que el mundo dice. No creeré las mentiras de las redes sociales. No creo en lo que la gente dice. Creo en lo que Dios dice. La palabra de Dios es la verdad, y esa verdad me hace libre, libre de la incredulidad y libre de toda inmundicia de este mundo. Diga: yo creo la palabra y buscaré tu palabra, la obedeceré. Tu palabra es mi manual, tu palabra es mi mapa, tu palabra es mi luz para este caminar. Señor Jesús, gracias, porque a pesar de mis dudas, tú caminas conmigo, pero me haces caer en la cuenta que debo obligarte a quedarte conmigo. Y dígale con sinceridad: yo quiero que te quedes conmigo. Use unos términos, use su propia creatividad y háblele al Señor en esta mañana. Dile: Jesús, quédate conmigo, estoy luchando con muchas dudas. Hay muchas cosas malas en mi vida. Quédate conmigo y ayúdame. No quiero seguir solo. No quiero seguir un camino torcido. Dile: no quiero alejarme de ti. Quiero volver a ti. Quiero ser parte de ese pueblo escogido, de tus discípulos. No quiero escuchar más las mentiras del mundo. Obliga a Jesús a quedarse. Reconoce tu necesidad, reconoce tu lucha, reconoce tu pecado y dile: Señor, ayúdame. Tú eres el único que me puedes sacar de esto. Yo creo en ti. Creo que fuiste a la cruz para salvarme. Y si lo haces de un corazón sincero, humillado, tierno para Él, ten la certeza que Jesús está contigo exactamente ahora. Está a tu lado. Él no te recrimina, no te juzga, no te condena. Está contigo, allí a tu lado está. Ahora, algo muy especial que puedes hacer: cena con Jesús. Cena con Jesús. Y voy a invitarle a los que distribuyen la cena que hacen aquí, por favor.
Asegúrate de creer que Jesús está contigo. Él te ama como eres, pero ahora vas a cenar. Tal vez se te abran los ojos espirituales en esta mañana. Cuando comas el pan y bebas el vino o el jugo de uva. Pero ven con fe, ven con fe. Vas a hacerlo, olvídate de lo que hacen los demás. Concéntrate que vas a cenar con Jesús. Y voy a invitarle que pase acá, coja ese pan, el vasito. Como no cabemos aquí, vuelva a su puesto allá. Va a hacerlo, pero venga con fe, entendiendo el contexto de esta palabra. Acérquese. Todo el que hoy quiere ser discípulo de Jesús, quiere que sus ojos se le abran, quiere caminar con Él, acérquese y tome el pan, tome la copa. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú. Yo le indico cuando lo comemos. Vuelva a su puesto, por favor. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? Oh, oh, ¿cómo no voy a creer? Ah, oh. Con mis manos yo no puedo revivir. Mire, no, esto no es mágico, no tiene nada particular en sí mismo, sino el sentido que le des. ¿Qué comieron ellos ese día? Un pan tal vez similar a este, pero había algo que era diferente. Era que Jesús estaba allí y ellos sabían que Jesús estaba allí, aunque no entendían. Asegúrate que Jesús está contigo aunque no entiendas cómo es eso. Pero vas a hacer algo. El Señor dice que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, estamos anunciando su muerte, su resurrección y su segunda venida. Es decir, vas a entender que Jesús lo hizo por ti, que es verdad, que Jesús vino, murió, resucitó y viene por segunda vez y viene por ti. Asegúrate de creer eso. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que cada persona que hoy cree que tú viniste en carne, moriste en la cruz y resucitaste y vienes por tu iglesia, que cada quien que crea es hoy, se le abran sus ojos espirituales cuando coma este pan y beba esta copa. En el nombre de Jesús declaro que se le abran sus ojos espirituales y pueda avanzar con determinación en el camino que tú quieres, que sea un auténtico discípulo lleno de fe, que vuelva otra vez al camino, que permanezca como una iglesia pura, sin mancha, hasta la venida de Cristo. Lo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Comamos el pan y bebamos la copa. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya.
este pan que representa, Señor, tu cuerpo, pero también representa, Señor, tu presencia con nosotros, tu presencia en nuestras vidas, Rey, tu presencia en nuestros hogares. Y es tu sangre que hoy puede limpiarnos. Y a través, Señor, de este vino, recibimos nuevamente tu sangre y creemos con nuestro corazón, Señor, que esa sangre nos limpia, oh Dios, que tu sangre hoy, Dios, protege nuestra casa, protege nuestras vidas, Señor, que tu sangre abrió el camino, Señor, para que nosotros, Señor, podamos seguirte, Señor. Y hoy queremos, Señor, recibirlo en nuestro corazón, seguirte aunque nos cueste, así como a ti te costó ir a la cruz, así como a ti te costó derramar la última gota de sangre. Así nos cueste, Señor, así la duda, la incredulidad quiera apoderarse de nosotros, Señor. Con todo y eso te seguiremos, con todo y eso te serviremos a ti, porque vale la pena, Dios, vale la pena sacrificarnos. Y gracias, Jesús, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque no nos abandonas, gracias porque nos fortaleces en medio de la lucha, en medio del proceso. Tú estás ahí y no queremos que te vayas, no queremos que dejes esta iglesia, no queremos que dejes el lugar que debes ocupar en cada corazón, Señor. Gracias, poderoso Rey. A ti la gloria, a ti la honra, la alabanza, porque tú lo mereces. Yo quiero invitar a cada persona que ha venido hoy por primera vez, que alce su mano. ¿Quién ha venido por primera vez? Bienvenidos.